El vehículo protagonista de este reportaje es una unidad muy especial, y es que se trata de un Renault 17 TS con techo extraíble, versión reestilizada. La historia de esta unidad nace en Francia, cuando es vendida y matriculada en ese país en 1976, y sale de fábrica en color gris. Su propietario actual, un apasionado de los Renault de los años 70, lo importó a Lleida tras una serie de trámites burocráticos. Lo restauró por completo y cambió su color por un rojo más llamativo. A día de hoy es una unidad que despierta las admiraciones en exposiciones y concentraciones de vehículos clásicos. El Renault 17 fue un automóvil deportivo producido entre los años 1971 y 1979. El R17 fue vendido en Italia como R177. Fue una versión coupé del Renault 12. El Renault 15 y 17 se presentaron en el Salón del Automóvil de París en 1971. El chasis y la mayor parte de la mecánica vinieron del Renault 12, pero el motor y el cambio en esta versión TS reestilizada derivó del Renault 16 TS. El R17 se comercializó en ciertos lugares del mundo, pero no en España, como por ejemplo en Francia, Italia, Australia, América del Norte y países escandinavos. Hoy estamos con el propietario de este Renault 17. Es un Renault 17, ¿qué modelo es? ¿Es un TS? TS, sí. ¿De qué año es el vehículo? El 76. De 1976. ¿Qué nos puedes explicar de esta unidad? ¿Es importada de Francia? Sí, el coche se compró en Francia y se ha restaurado aquí. Sí, ¿esta unidad se comercializó en España? No, el 15 y el 17 Sí. En España no se llegaron a comercializar. El 15 y el 17. Ni el 16 tampoco. 16 tampoco. ¿Cuántas unidades puede haber en España de estas unidades? Porque tenemos en cuenta que esta es la versión cabriolet, ¿no? Sí. ¿De cabriolets cuántos puede haber en España matriculados? Que yo sepa, puede haber como 4 o 5. Unos 4 o 5. Que yo sepa. Sí. Y en color rojo solo esta unidad, ¿no? Sí. En ese rojo, esa unidad. Sí. Vamos a mirar la parte mecánica. ¿Qué nos puedes comentar de este motor? ¿Qué cilindrada es? Es el 1600. Un 1600. Por el R16. Del Renault 16, es el mismo motor. Ese coche venía en principio en un motor 1260 sí. y tanto, y luego había el otro modelo con sí. un motor 1600. Correcto. Esa es la diferencia de un motor con el otro. El coche lo has pintado de nuevo, ¿no? Sí. ¿De qué color era originalmente? Esto era un gris. Era de color gris y le has cambiado el color por un rojo más vivo, más intenso. Actual. Luego, ¿el motor se ha reconstruido? No. El motor está como estaba en su momento. Fijaros que no se ha limpiado ni nada, o sea, está como tiene que estar. Está de origen. Está completamente de origen. No tiene ningún cambio ni nada. No se ha hecho ninguna modificación. No, está todo igual. El radiador se limpió. El radiador vemos que se ha limpiado. Luego tenemos la botella de expansión. Es de un material como de vidrio, ¿no? Sí, cristal. Es cristal, es un... También usaban las botellas de cristal los vehículos Simca. Luego tenemos aquí el motor, el 4L también lleva la botella de cristal. Luego es un motor de 4 cilindros. Estos serían los cables para las bujías. Exacto, son los cables. Son los cables para las bujías. Llevan un protector. Luego tenemos aquí el delco, el tapón del aceite. El alternador lo tenemos en esta parte superior. Aquí tendríamos la bobina de encendido. La batería iría en la parte trasera. ¿Equipaba servofreno este vehículo? Sí. Sí, lo lleva ahí detrás. Vemos el servofreno, depósito del líquido de frenos. Aquí tenemos las copelas del amortiguador. Y aquí tenemos la botella del agua de los limpias. La caja de cambios la tenemos justo aquí detrás. Debajo del puente. Debajo del puente tenemos la caja de cambios. Aquí tenemos lo que es la varilla del aceite. Y esto de aquí sería el carburador, ¿no? Exacto, con un termostato automático. Sí. Tenemos dos correas. Esta de aquí es la correa del alternador. Alternador, sí. Y la correa que vemos más a la parte de abajo
es la correa de la bomba del agua. De la bomba del agua. La bomba de la gasolina. La bomba de la gasolina es esta. Aquí tenemos el motor de arranque. Y a la izquierda del motor de arranque tenemos el soporte del motor. ¿Qué más nos puedes comentar de la mecánica? Bueno, la mecánica es simple, Sí. la mecánica de un Renault. Sí. Estos tipos de Renault vienen siempre montados desde la bancada del chasis Sí. a la parte delantera. Sí. O sea, que van, por decir de alguna manera, que van colgados delante de la bancada del motor, del puente, Sí. del puente de la carrocería, el motor va por delante. Y después, entre el puente, detrás está el embrague y la caja de cambio normal. Correcto. Por aquí entraría el aire fresco al interior del habitáculo. Sí. Ahora tenemos la puesta en marcha de este motor. Vemos cómo giran las correas, la del alternador y la de la bomba del agua. Es un motor que apenas vibra y bastante silencioso. El motor de aleación de aluminio procede del Renault 16, al igual que el cambio. Una joya de vehículo, con su motor totalmente de origen. Aquí vemos la parte trasera de los faros delanteros. Vemos todas las conexiones. Era muy fácil cambiar las bombillas, las de posición y las de largo alcance. Observamos el carburador y aquí tenemos el filtro de gasolina. El filtro de aire lo encontraríamos justo dentro de esta caja. Y aquí tenemos esta llave para desconectar la batería. El capó tenía dos cierres. Este cierre de aquí y otro cierre a la derecha. Vemos la parte del servofreno y por la parte de detrás del alternador tenemos la correa del alternador y otra correa más abajo. Aquí tenemos el cable del acelerador. Una mecánica totalmente francesa. Vemos la parte trasera del capó. Se desmontó toda la parte del motor y se pintó toda la zona del vano motor, otra vez de nuevo. Recordemos que el coche era en color gris. El Renault 17 equipa un motor de 1647 centímetros cúbicos y ofrece una potencia máxima de 98 caballos a 5750 revoluciones por minuto, alimentado por un carburador vertical de doble cuerpo Weber 32 con starter automático. El árbol de levas está movido por cadena, el encendido por distribuidor y bobina, alternador de 50 amperios y engrase a presión, por bomba de rotor excéntrico. Tenemos dos placas, esta placa de aquí, La de identificación. la de identificación del vehículo, y aquí Es el modelo. este es el modelo. Sí. En esta chapa metálica podemos leer la inscripción de R1328 y más abajo R17 y a su derecha 1339. Ese auto. Esta pieza de aquí es desmontable y justo debajo de esta pieza tenemos el motor de la calefacción. Sí, las tomas de aire correspondientes. Y las tomas de aire correspondientes. Luego en la luna delantera
tenemos estos marcos. Bueno, yo diría que son cromados porque Sí. en aquella época el inox creo que no existía. Sí. Luego también tenemos aquí los vierteaguas laterales, que hacía que no cayera el agua a las ventanillas. Retrovisores de la época. Sí. En la parte izquierda lleva. No, no lo llevaba de origen. Y això ¿Y es los esto de aquí? soportes cuando se pone el hardtop. Ah, Que vale. este coche Sí. tiene un hardtop de poliéster Sí. que se incrusta aquí y Sí. cuando no quieres ir con lona pones el hardtop. O sea, tienes dos techos, Dos este techos. de lona y un hardtop de poliéster en color rojo. No, negro, Ah, también en color negro. color negro. Sí. Vale, entonces tienes dos techos. Esto retrocede hacia aquí Sí, y ahí se queda. sí, O sea, no es un descapotable, Sí. es esa plataforma de aquí es Sí. la que se desplaza hacia esta zona. hacia esta. Y esta pieza de aquí sería de acero inoxidable. Sí, sí. Y esta pieza de aquí cromada. Un coche muy bien acabado. Vamos a analizar el frontal del Renault 17. Si nos fijamos aquí hay un relieve en el capó. ¿Para qué se puso este relieve? No se entiende por llevar el motor más grande. Sí, al llevar el motor que no tocara el motor con el capó. Creo que es porque no había bastante espacio. No había suficiente espacio. Un motor 1200 Sí. es más pequeño Sí. y en ese caso creo que no lo lleva. Este es el motor 1600. Luego tenemos las llantas. Estas llantas son de 13 pulgadas. Son las originales. Sí, igual. Son las originales que llevaba este coupé. Llevaba este coupé y los tapacubos estos también Sí. son de origen. Sí. Lleva 3 tornillos. Son las mismas llantas que el Renault 12. Correcto. Exacto. Porque de hecho el coche está montado sobre la base del Renault 12. Sobre la base del Renault 12 está montado el vehículo. El Renault era el 12, Sí, el otro era, este era un coupé. sí, Y sí, el correcto. 15 era lo mismo. El 15 era el mismo. El 15 y el 17 lo que varía solo el sistema cristalado. Correcto. El 15 no creo, bueno, sí que llevaba motor. Sí, el 15 lleva motor 1600. Y aquí vemos que no llevaba el retrovisor. Siempre se puede añadir, pero claro, ya no es lo mismo. No, exactamente. Ya no estaría el coche de serie. ¿Qué hace falta? Haría falta otro retrovisor. No, hay posición corta y larga. Sí, Y con las tulipas de color amarillo, sí, como en Francia existían en el momento. correcto. Si nos fijamos, las tulipas son amarillas. El logo característico de Renault de la época, igual que el del Renault 12 también. Vamos a ver el interior del Renault 17. Los asientos los vemos que son prácticamente idénticos a los del Renault Fuego. La forma del asiento. Posiblemente, sí. Era una forma muy característica de los asientos de los deportivos de Renault. Son los originales, ¿no? De asientos. Sí, sí. Son los asientos de serie, se han retapizado. Retapizado. Sí. Había esta zona de aquí que se podía deslizar para apoyar las piernas. El Renault 17 TS mejoró respecto al Renault 17 TL, con nuevos asientos más deportivos, más elasticidad del motor, un cambio de 5 velocidades, disminución del consumo de combustible, además de la modernización del cuadro de instrumentos, bien colocado y muy legible. Además, los limpiacristales tenían una velocidad progresiva. El TS reestilizado tuvo la novedad de los asientos delanteros, con un diseño pensado en mejorar la anatomía. Este asiento se adapta a cualquier conductor y acompañante, y las almohadillas laterales se pueden regular para abrazar el cuerpo de sus ocupantes. El volante original de 4 radios permite un perfecto campo de visión del cuadro de instrumentos, y a la izquierda de la columna de dirección tenemos la palanca de los intermitentes y de las luces. Los pedales llevan cubiertas metálicas y carecen de reposapiés. En el cuadro de instrumentos tenemos 4 relojes.
En el reloj de la izquierda tenemos el tanque de gasolina, el voltímetro de la batería y la temperatura del agua. En el segundo reloj tenemos el velocímetro que marca 220 km por hora, el cuentarevoluciones que marca 8000 revoluciones por minuto y a mano derecha tenemos un reloj horario y varios testigos luminosos. La velocidad máxima es de 170 km por hora y la aceleración de 0 a 100 la hacía en 12 segundos. La caja de cambios es de 5 velocidades y marcha atrás y ofrece una eficaz sincronización y selección de la palanca. El escalonamiento del cambio es muy agradable. En el panel central tenemos los pulsadores para las ventanillas. Ya tenía ventanillas eléctricas en 1976, un avance para la época. Y aquí tenemos el ventilador de la calefacción, el mechero, las entradas del aire para la calefacción y la radio de la época. Esta radio es de 1976, que no había todavía radio cassette. En la parte central tenemos un cenicero. En el centro del salpicadero tenemos una consola con el hueco de la radio y el altavoz está provisto que vaya a la derecha del volante, sobre la guantera. Y a mano derecha tenemos la guantera. Tenemos una guantera de grandes dimensiones. Pulsador del antiniebla trasero y en la parte delantera no llevaba antinieblas. ¿Se vendieron muchas unidades en Francia? Sí, allí tuvo mucho éxito, ¿eh? Sí, lo raro es que no lo trajeran a España. Aquí tenemos el clausur del vehículo. Vemos que la llave, el clausur del vehículo tiene varias posiciones, ¿no? Sí. Vemos varios números alrededor del clausur. Contacte, sí. La marcha, sí. Y el cierre. Sí, correcto. Sí. Y luego vemos este cambio de marchas muy a mano del conductor, con este marco cromado. Aquí tenemos esta entrada por donde entraría aire fresco, los pulsadores del cinturón de seguridad y aquí tendríamos las palancas para deslizar el asiento. Sí. La posición que tenga... En función de la posición se podía mover. Luego las plazas traseras eran las plazas traseras de un coupé. Justo en la parte inferior tenemos un cenicero, ¿no? Que va justo al lado de la tapicería. Está incrustado allí. Sí, va incrustado, curioso, porque habría el riesgo de quemar la tapicería, si no, los ocupantes traseros no fuman con cuidado. Los asientos se abatían a través de esta palanca que estaba en el respaldo. Este vehículo tenía una buena insonorización, debido a las mejoras que hizo Renault en esta versión. Una de las mejoras es que su motor, a gran velocidad, iba menos revolucionado. Accedemos al maletero. El maletero era muy grande y tenía mucha capacidad. A mano derecha tenemos la rueda de recambio, cubierta por un protector de cuero. Y aquí esta correa que lo sujetaba. Luego tenemos esta bandeja enmoquetada. Y antiguamente pues no había amortiguadores de maletero, sino que va a través de este sistema de sujeción. La parte trasera del portón. Esta zona de aquí no iba cubierta con moqueta. No. Así van los coches en el 76. Esto era considerado un deportivo, ¿no? En Francia. Sí, era un coupé. Era un coupé. Cerramos el portón trasero. Y las ventanas traseras iban con esta especie de cortinilla. Sí, sí. Para que no entrara el sol dentro del habitáculo. Exacte. I aquests acabats
Más acabados. Este acabado es para que no entre el agua. Más bien de decorado que lo... Sí. Lleva este detalle de plástico justo en el canto con el faro y la carrocería. Los cromados se han recromado, ¿no? Están en un impecable estado. ¿Cuántos kilómetros tiene esta unidad? La unidad debe tener ahora unos 90 y algo kilómetros. Unos 90.000 kilómetros reales. Se entiende real. Una unidad de colección. Te han hecho muchas ofertas, ¿no? Para el vehículo. Bueno, sí. Sí. Ofertas y admiración, sobre todo admiración. Sí, mucha admiración. Observamos los pilotos traseros y sobre los pilotos encontramos este curioso alerón de reducidas dimensiones y muy discreto. Y sobre el alerón este logo de Renault 17 TS. Equipa neumáticos 165/80 R13. Justo debajo del motor lleva un protector, ¿no? ¿El protector es de serie? Sí, sí, sí. El protector del motor. Todo ese. Este protector llevaba unos orificios de ventilación. Carrocería autoportante de acero con plataforma rígida formando monocasco. La suspensión delantera de ruedas independientes con paralelogramos deformables transversales, muelles helicoidales y barra antibalanceo y amortiguadores hidráulicos telescópicos. En la parte delantera los frenos son de disco ventilados, con dispositivo de asistencia y circuito separado. Suspensión trasera de eje rígido de chapa, con brazos longitudinales tirados, triángulo central de posicionamiento transversal, muelles helicoidales y barra estabilizadora. Amortiguadores hidráulicos telescópicos. En la zaga equipaba frenos de tambor, repartidor de presión sensible a la carga a las ruedas traseras. El freno de mano mecánico actuaba sobre las ruedas traseras. La capacidad del depósito de combustible es de 55 litros. El consumo medio de combustible es de 6,8 litros a los 100 y en carretera es de 9,7 litros a los 100. El diseño del portón permite que se ganen centímetros cúbicos en el maletero. Los asientos traseros no son abatibles, lo que implica que no se puede agrandar la capacidad del portaequipajes. ¿Dónde vienes? De Lleida capital y de la Fulió. Vemos que perteneces a un club de clásicos. Sí, sí, club de Classics del motor, en Lleida. Es el Club Clàssics del Motor de Lleida. Sí. Aquí Nosotros somos los clásicos. sois los clásicos. Sí. Aquí tenemos una pegatina de una taxa de Francia De un impuesto de circulación, Sí. parece ser. de 1991. ¿En qué año se importó este vehículo hasta España? Este vehículo lo importé en 2019 o 20, sobre el 20. 2020, o sea, hace 3 años solamente que está en España. Sí, sí. Y para traer un coche así tienes que ir a Francia, Sí, evidentemente. comprarlo, volverlo a hacerle el papeleo. Sí, hay una relación personal en la operación Sí, sí, con el sí. francés y mía. Sí. Entonces, bueno, pues acordamos, lo trajimos aquí. Sí. Entonces aquí se restauró, se ha rematriculado Correcto. a la matrícula que le pertenece a Sí. nivel de España y después se ha hecho histórico. Correcto. Entonces, pasado la Generalitat tiene que hacer el informe, un ingeniero. La homologación, la ITV. La autenticidad de que el vehículo está auténtico para hacerlo histórico. Sí, sí. Es una unidad muy bonita, ¿eh? Ya la vimos expuesta en la feria de Mollerussa. Sí, sí, allí la trajeron. La prensa de la época destacaba las siguientes cualidades del vehículo: buenos asientos, consumo reducido, buen cambio de 5 velocidades, equipo completo y funcionamiento silencioso. Como defectos, destacaba la dirección asistida opcional, parte posterior no transformable, estética banal, suspensión simplista, frontal poco protegido y frenos poco eficaces en caliente. Bueno, despedimos el vídeo del Renault 17 TS. Ahora os espera un largo viaje hasta Lleida, Sí, pero bueno. pero con este coche iréis muy cómodos. Sí, bien, 100, 120 se puede hacer. Pues os felicito por esta gran unidad. Vale. Gracias por dejarnos grabar Bueno, las gracias a ti. este vehículo y así tendremos este modelo en el canal
Muy bien.